En estos últimos días hemos escuchado al actual ministro de Economía y candidato a presidente de la República, Sergio Massa, hacer un anuncio relacionado con la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Esto es eliminar lo que se conoce como ingresos de cuarta categoría, para lo cual plantean elevar el mínimo no imponible a un valor de 1.700.000 pesos. Esto es alrededor de 15 salarios básicos de la economía argentina. El fundamento de esta propuesta es que los salarios no constituyen una ganancia y por lo tanto no deberían ser alcanzados por el impuesto a las ganancias. Analicemos este tema. El sistema tributario argentino posee alrededor de 170 impuestos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. De ese total, alrededor de 169 son los que se consideran impuestos indirectos. Esto es, impuestos que son fácilmente trasladables vía precios a terceros. Por otro lado, tenemos los impuestos directos, que son aquellos para los cuales resulta muy difícil trasladarlos en el precio. Básicamente, ese único impuesto directo que existe en Argentina es el impuesto a las ganancias, por lo cual podríamos decir que es el impuesto más eficiente que tiene el sistema tributario argentino, puesto que todos los demás impuestos se terminan trasladando vía costos al consumidor. O sea que cada vez que aumentamos la alícuota de un impuesto, por ejemplo, le cobramos un impuesto o una tasa o un recargo a un transportista de carne o un impuesto al consumo de combustible, finalmente el destinatario de ese impuesto no es el transportista, no es la refinería, sino el consumidor final. La eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores obviamente no va a ser gratis para las arcas públicas. Estamos hablando de una baja en la recaudación del orden del 0,6% del PBI. Esto representa unos 1.800 millones de dólares o, expresados en pesos, alrededor de 1.2 billones de pesos. En términos relativos, estamos hablando que el Estado Nacional dejaría de recaudar el equivalente a 2 presupuestos anuales de la provincia de San Juan. Ahora bien, si partimos de la premisa que el principal problema que tiene la economía argentina en este momento es el déficit fiscal, esta medida poco va a ayudar a solucionar este problema. Tengamos en cuenta que el gobierno nacional tiene un déficit fiscal del orden del 3% del PBI y aquí estamos hablando que solamente con esta medida el déficit fiscal se estaría incrementando en alrededor de un 20%. Ahora bien, si vamos a bajar el impuesto a las ganancias, si vamos a eliminar esta cuarta categoría como pretende el ministro de Economía, debemos tener en cuenta también que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, o sea, el 60% de su recaudación en realidad va a parar a las provincias. O sea que el ministro de Economía está haciendo anuncios con el dinero de otro, razón por la cual, si esta medida fuera a avanzar, todas las provincias argentinas, a través de sus representantes, diputados y senadores, deberán aprobar en el Congreso esta medida. Caso contrario, todas ellas se van a ver desfinanciadas. Lo bueno hubiese sido que Massa, al anunciar la medida, también hubiese anunciado un recorte de gastos. Por ejemplo, podría haber anunciado que en el mismo paquete de medidas que mande al Congreso baje el impuesto a las ganancias y también baje la gratuidad de la ley del aborto, por ejemplo, que se estima que para la aplicación de esta ley del aborto, Argentina está destinando alrededor de 20.000 millones de pesos por año. O también podría haber hecho mención, por ejemplo, a bajar el gasto en políticas de género.
políticas que, según el presupuesto nacional del 2023, tiene previsto un gasto de 4 billones de pesos, o sea, prácticamente 4 veces lo que el Estado va a dejar de recaudar con esta medida. A modo de síntesis, el mercado laboral argentino tiene alrededor de 13 millones de trabajadores, de los cuales solamente 6 millones trabajan en blanco. O sea, menos de la mitad se podrían ver beneficiados por esta medida. Pero hay un tema adicional, y es que alrededor del 90% de las familias argentinas poseen ingresos inferiores a los 438.000 pesos, según lo estableció la INDEC. Razón por la cual menos del 10% de las familias argentinas se podrían ver beneficiadas con esta medida de limitación del impuesto a las ganancias. Claramente, lo que estamos viendo con esto es que esta medida no apunta a beneficiar a los más pobres. Si realmente se quisiese beneficiar a los más pobres, en vez de eliminar el impuesto a las ganancias, lo que el ministro Massa debería haber anunciado es una eliminación del IVA a los alimentos, que eso sí impacta de lleno en el bolsillo de las familias más pobres argentinas. Ahora, ¿cuál es el problema de eliminar el impuesto al valor agregado para los alimentos? Que ese sería un beneficio para las familias más pobres. Familias que no votan a Massa, sino que están diciendo que van a votar a Milei. Como podemos ver claramente, esta medida, lejos de ser una medida de política económica meditada, termina siendo ni más ni menos que un poco más de demagogia fiscal. Si te gustó este video, compartilo con tus amigos y déjanos un like. Muchas gracias.